Padre, en este momento, permito que el Espíritu Santo tome el control de mis pensamientos, de mi corazón, de mis palabras, y que ninguna palabra ociosa salga de mis labios. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para traer edificación y darle gracias a los oyentes que están en este lugar. Padre, te pido que cada oyente, Señor, tenga oídos para oír, tenga corazón para entender y tenga ojos para ver lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a tu casa, este es tu lugar. Nada de lo que hoy podemos hacer es para glorificar a un hombre o para glorificar a una iglesia, solamente para glorificar el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en esta hora revélanos a Jesús, que Jesús se ha revelado de una forma especial en nuestras vidas. Y que nadie que ha llegado a este lugar cansado, turbado, enfermo, Señor, salga igual de este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que tú eres el dedo de Jehová. Y el dedo de Jehová dice tu palabra que podíamos ser sanos. Que tú vayas haciendo sanidades en medio de cada del pueblo que hoy se reúne en este lugar. Y si hay alguna persona que nos está viendo en las redes sociales, Señor, pueda ser bendecida, Señor, de parte de tu presencia y de parte de tu amor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y usted dice, dele un aplauso al Espíritu Santo. Hoy quiero compartirle una palabra a esta iglesia en el oeste que sé que la necesitamos. Dígale que está a tu lado, tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Algo que debe saber esta iglesia, algo que debe saber esta iglesia de Jesús, es que aquí en Centro Internacional Maranata, Panamá, funcionamos a base del Espíritu Santo. Yo no le puedo engañar, yo no le puedo decir que hay otra fórmula o hay una manera de cómo hacemos las cosas. Creemos fielmente que esta iglesia está siendo edificada, formada, transformada por el Espíritu Santo. No lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Y usted ha visto al hombre de Dios de esta casa, a nuestro Padre espiritual, desde este mismo altar, aún en el altar del Centro Internacional Maranata en Villalucre, que ha dicho que esta iglesia no tiene nada que ver con Nahum Rosario ni con Minerva Rosario. Ellos son servidores del Señor y ellos saben y entienden que esta iglesia la está edificando el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que conocer la iglesia donde usted se congrega. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer de las decisiones que tomamos día a día es la decisión del lugar donde nos congregamos. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se ha tomado el tiempo de conocer su iglesia? ¿Se ha tomado el tiempo de saber el lugar donde usted está siendo preparado, equipado? No para simplemente pasar por esta vida, sino también para la vida eterna que está pronto para cada uno de nosotros. Hermanos, porque tengo que decirle algo en esta noche. La eternidad es real. No podemos creer que la eternidad es lejana. La eternidad puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos. Así que dile al que está a tu lado, la eternidad es real. Y la razón por la que estamos hoy en esta iglesia es para ser preparados, para ser edificados, para ser transformados, para algún día poder estar delante de la presencia de Dios. Hermanos, nosotros no venimos aquí simplemente a venir a tomar o hacer que un culto más en nuestras vidas. No venimos aquí simplemente a tener amistades, a formar un amigo. Todo eso está bueno. Pero la razón por la que venimos, la primera razón tiene que ser para que usted venga a ser preparado para la venida de Cristo. Que el Señor pueda encontrar una iglesia lista y preparada cuando Él venga. Esa es la razón. Y por eso usted debe conocer el lugar donde se le predica la palabra de Dios. Usted debe conocer quiénes son las personas que están al frente, liderando esta iglesia. Por eso dile al que está a tu lado, ¿te has tomado el tiempo de observar a tu iglesia, de ver tu iglesia? Y lo primero que te quiero decir es que esta iglesia está siendo trabajada, está siendo edificada por el Espíritu Santo. No hay otra cosa más. Esta iglesia Maranata cree en que no solamente estamos siendo edificados por el Espíritu Santo, sino que somos una iglesia de la palabra de Dios. Usted va a encontrar un lugar donde la palabra va a ser predicada.
Aquí no queremos venir a darle un cuento, aquí no queremos venir a hablarle de cualquier cosa o de hablarle de psicología. Aquí venimos a hablarle la palabra de Dios. Es más, le voy a decir algo, aquí no vamos a tocar sus emociones. En algún momento usted se va a sentir contento, va a sentirse alegre, está bien, pero no venimos con la intención de emocionar a nadie. Dígale que está a tu lado, aquí no viniste a ser emocionado, viniste a ser edificado. Y por último, en base a tu iglesia, la iglesia que tú te congregas, esta iglesia está basada en el amor de Dios. Creemos fielmente que no podemos edificar una iglesia si no tenemos estos tres complementos: el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el amor. Porque podemos hablar muchas lenguas, podemos ser una iglesia que tenga muchos dones espirituales, pero si no tenemos amor, de nada somos. Sería como, ¿cómo se llama? Símbolo que retiñe. ¿Sí o no? El amor es importante. Dígale que está a tu lado, por esa razón yo estoy aprendiendo a amarte. Porque no es fácil amar a alguien que tú no conoces. Y a la medida que tú vas conociendo a la persona, de pronto puede ser que al comienzo tú decías todo estaba bien, lo podía amar, pero ahora que lo estoy conociendo, sinceramente no quiero amarlo. Porque es complicado la persona. ¿Cuántos dicen amén? No es fácil, créame que no es nada fácil. Por eso dígale una vez más al que está a tu lado, estoy aprendiendo a amarte. Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y no tengo excusa para no amar a la persona que tengo a mi lado. ¿Ok? Así que, entendiendo estos puntos, lo primero que te quiero decir, somos una iglesia del Espíritu Santo. Somos una iglesia de la palabra de Dios. Y somos una iglesia que cree en el amor de Dios. Usted está en una iglesia que no tiene un plan, no tiene otra forma de cómo hacer las cosas, sino estas tres cosas. Si pudiéramos hablar de otras que también podemos utilizar, como la fe, como la gracia, pero hoy me quiero detener aquí, solamente en el Espíritu Santo, la palabra y el amor. Hay muchas iglesias aquí en Panamá. ¿Cuántos han visto o conocen de muchas iglesias aquí en Panamá? Y tú te puedes preguntar, ¿por qué otra iglesia aquí en el oeste de Panamá? ¿Por qué otra iglesia? Si hay muchas. Pero lo que yo hoy quiero decirte es que muchas de estas iglesias tienen una forma de crecimiento. Tienen una iglesia, tienen una manera de cómo están creciendo, cómo es su estructura. Y si tú vienes de otra iglesia, tú sabes de lo que te estoy hablando. Cada iglesia tiene un plan de crecimiento, ¿sí o no? Cada uno de nosotros en la iglesia que viene o cualquier otra iglesia que usted se congregaba tenía una manera de cómo hacer las cosas. Aquí yo le estoy diciendo la manera en cómo lo hacemos para que usted lo entienda. Maranata no tiene un plan de crecimiento. Si usted me pregunta, Luis, ¿cuál es el plan para hacer crecer esta iglesia? Recuerdo que muchas personas llegaban cuando estábamos en el otro local y me decían, ¿cuál es el plan de crecimiento de esta iglesia? ¿Cómo vamos a hacer para crecer? Y yo les decía, ¿sabes qué? No tenemos plan de crecimiento. El único plan de crecimiento que tenemos en este lugar se encuentra en Hechos 6. Vamos a Hechos 6. No sé si me lo puede buscar para enseñarle cuál es el plan de crecimiento de esta iglesia. Y si mi pianista me acompaña por acá. Sube. Vamos a Hechos 6. Y vamos a leer este versículo para que usted vea cuál es el plan de crecimiento de esta iglesia. Mi intención en esta hora es poder hablarle a esta iglesia aquí en el oeste, de la manera en cómo estamos creciendo y por qué es importante que usted entienda y conozca el lugar donde usted se congrega. Mire lo que dice Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los ¿qué? De los discípulos, no sé si lo tienen ahí. Hubo ¿qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución ¿qué? Diaria. Es importante este tipo de mensaje para una iglesia que está en crecimiento. Esta es una iglesia que está en crecimiento, ¿cuántos lo creen? Una de las cosas que siempre podemos ver cuando una iglesia está en crecimiento, y no solamente una iglesia, y yo quiero que usted entienda que este mensaje no solamente es para nosotros como iglesia, usted también lo puede tomar para su familia, para su empresa y aún para nuestro país. Cuando una iglesia, un país, una familia está en crecimiento, es imposible que cosas no empiecen a suceder. Al punto que la iglesia más
privilegiada, la iglesia que fue dirigida, fue levantada por el Espíritu Santo, empezaron a suceder algunas cosas que usted va a empezar a leer en este capítulo de Hechos 6. Y quiero que me preste mucha atención de este mensaje de verdad que a mí me ha bendecido y nos va a ayudar mucho para esta iglesia que está creciendo. Lo primero que podemos ver de esta iglesia es que en aquellos días, como creciera el número de ¿qué? De los discípulos, de las personas en la iglesia, miren lo que ocurrió de una vez. ¿Hubo qué? Murmuración. Una de las cosas que papá predicaba el viernes anterior era que la lengua en una iglesia puede encender para bien o para mal. Y una de las cosas que ninguna iglesia en este país ni en el mundo se puede evitar que no suceda en cuanto al crecimiento es que la murmuración llegue. Yo estuve por muchos años, crecí prácticamente en la iglesia, pero de algo que yo pude darme cuenta a medida que iba creciendo es que siempre la murmuración estaba dentro de la iglesia. Conocí personas que se llevaban muy bien, que eran buenos amigos, personas que se amaban, que se querían, pero el momento que hubo una situación difícil, una situación que de pronto trajo incomodidad al pueblo de Cristo, lo primero que llegó fue la murmuración. Y hermano, la murmuración en una iglesia daña mucho. Usted no sabe el grado de daño o de dolor que puede causar la murmuración en una iglesia. Y por esa razón creo que este mensaje es importante, que esta iglesia en el oeste lo pueda recibir. A la medida que la iglesia aquí en el oeste vaya creciendo, tenemos que echar fuera ¿qué? La murmuración. Diga conmigo, vamos a echar fuera la murmuración. Pero yo no me puedo llamar engaño como líder. ¿Por qué razón? Porque usted, si somos sinceros, cada uno de nosotros en algún momento hemos caído en este pecado. En algún momento algo no nos ha gustado, en algún momento algo no nos ha llamado la atención, ya sea del pastor, ya sea del líder, ya sea de algunos hermanos en la iglesia, ya sea por cualquier cosa. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído en el error de empezar a qué? A murmurar. Entonces, nadie me puede decir en este lugar que no necesita este mensaje. ¿Usted sabe cuánto daño trae la murmuración aún en nuestra propia familia, en nuestro propio lugar de trabajo? Relaciones con los jefes, relaciones con los amigos de un empleo, por la murmuración se dañan, se destruyen. Personas salen bravas de esos lugares, renuncian a su trabajo porque la murmuración daña. Por eso una vez más quiero decirte, iglesia, no aceptemos la murmuración en este lugar. Y vamos a atacar fuertemente la murmuración. A la medida que una iglesia, una familia, una empresa, un país va creciendo, empieza a ocurrir un sinnúmero de situaciones de las cuales es imposible impedir que no pase. Luego de la murmuración vienen los pleitos. Luego de la murmuración vienen las contiendas. Luego de la murmuración vienen los odios. Y algo que he podido ver cuando la iglesia empieza a crecer es que los pequeños grupos empiezan a crearse. Hay iglesias donde hay grupos de los ricos, hay iglesias donde hay grupos de los que no tienen mucho, y hay iglesias que hay un grupo de aquellos blanquitos que se creen mejor que otros, y se van formando ¿qué? Grupos. Y cada uno es un tira y jala. Este es mi equipo, este es mi grupo, y todos comienzan. Hay un punto, hermano, que nosotros tenemos que darnos cuenta que todas estas cosas afectan y dañan el crecimiento en una iglesia. En una empresa pasa exactamente igual. ¿Cuántos de ustedes pueden decirme y darme testimonio que muchas veces se forman complot, se unen para destruir a un amigo, para destruir a un hermano o para destruir a un empleado dentro de una empresa? Y lastimosamente la iglesia no escapa de esto. Yo he podido darme cuenta de personas que incluso se reúnen simplemente para destruir la vida de alguien. ¿Y cómo esto puede entrar? Y lo triste es que no solamente sucede en esta iglesia de este siglo, sino que pasó en la iglesia
de Pablo, de Pedro, de Juan y de los discípulos. Y le vuelvo a leer, dice, y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Dicen, ¿sabes qué? El líder ahora tiene más preferencia con uno. A veces hay rumores que se dicen, ¿sabes qué? No, yo no parqueo con él porque él es de la rosca del equipo ministerial. ¿Cuántos han escuchado esta cosa? Yo no sé si yo le estoy hablando a la iglesia correcta. Pero yo no sé, el Señor me inquietó hoy a predicar de esto porque esta iglesia está en crecimiento y vamos para cosas grandes. Y es mi responsabilidad como líder de esta casa de ver las cosas que están sucediendo, de ver cuando la serpiente se quiere meter y de sacar a esa serpiente de este lugar. Hermanos, no se equivoque. Y le digo al diablo desde aquí, que no se equivoque conmigo. Que yo puedo ser muy tranquilo, muy pausado, hermano, pero yo estoy bien claro de la responsabilidad que tenemos en este lugar y no voy a permitir que en este lugar entre esta serpiente a dañar el corazón de las personas que están en este lugar. Dale un aplauso a Jesús fuerte. Esta es la iglesia que nosotros estamos edificando. Una iglesia parecida a la iglesia de los Hechos. Nuestro Padre Espiritual tiene la responsabilidad de edificar su iglesia, la iglesia que el Señor le está dando a dirigir como la iglesia primitiva. Y miren la forma en cómo reaccionaron los líderes en el momento que empezaron las murmuraciones y los pleitos y las contiendas. Miren la manera en cómo lo hicieron. En el verso 2 del Hechos 6 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿a qué? A las mesas. Y después dice el versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ¿qué? Este trabajo de servir a las mesas. Usted puede pensar de que, ¿sabes qué? Los discípulos se volvieron locos o se volvieron frescos, ahora ellos no querían trabajar, simplemente se iban a dedicar ¿a qué? A la oración y a la palabra. Pero no fueron locos. Ellos no se tomaron el tiempo de empezar a confrontar uno por uno para ver quién tenía la razón o quién no tenía la razón. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Este problema no lo podemos resolver en lo carnal, no lo podemos resolver tratando de buscar una fórmula para tratar de quedar bien con cada uno de los hermanos. Tenemos que hacer algo diferente. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces en el liderazgo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, suceden cosas en lo natural? ¿Y qué ocurre con nosotros? Tomamos la decisión de dejar a un lado las cosas espirituales y querer resolverlos ¿a qué? A nuestra propia forma. Empiezan los problemas en el matrimonio. Y decimos, ¿sabes qué? Yo tengo que confrontar de una vez este problema. ¿Sabes qué? Tienes que escucharme, mujer, agarra esto, porque yo necesito resolver este problema. Y muchas veces nos encontramos tratando de supuestamente de resolver el problema y se empeora ¿qué? Más. Porque todo lo que ocurre en lo natural, hermano, tiene un trasfondo espiritual. Nosotros no podemos pensar que todo lo natural es normal. Hermano, no es normal los problemas matrimoniales. No es normal los problemas con tus hijos. No es normal los problemas en la iglesia del Señor. Nos han hecho creer que es normal, pero todo tiene un trasfondo ¿qué? Espiritual. Porque somos seres ¿qué? Espirituales. ¿Usted cree que Satanás va a estar contento con esta iglesia? Y él no va a tratar de destruir desde el comienzo del crecimiento de esta iglesia. Nos va a querer destruir. Él va a querer destruir tu matrimonio. Él va a querer destruir tu familia. No pienses que después de comerte un buen helado, pasarla bien con tus hijos, pasarla bien con tu esposa, y cuando llegas a tu casa porque se cayó un alfiler, ya tu esposa se puso bravo o el esposo se puso bravo y se formó el pleito. Usted piensa que eso es normal, hermano. Quiero decirte algo, usted está equivocado, porque eso es espiritual. Dígame algo, que un hermano se moleste porque le hemos dicho, hermano, tenga cuidado con el baño, y se tenga que endemoniar y se tenga que poner bravo porque se le llamó la atención por el cuidado del baño.
¿Usted cree que eso es normal? ¿O no es Satanás tratando de dañar el corazón de esa persona? ¿Usted cree que es normal cuando usted escucha en la iglesia, no, tal fulano dijo de mí, tal fulano vengano dijo de mí, y usted empieza a tener resentimiento, tener odio, y cuando usted descubre la verdad de todas las cosas, nadie dijo nada? Pero es que una serpiente es tortuosa que quiere ¿qué? Dañar lo que Dios está edificando. Pero ¿qué ocurre con nosotros? Queremos resolver lo que es en lo natural. Ah, esa persona habló de mí. Yo voy a confrontarlo, yo le voy a decir unas 4 verdades. Y empiezan las discusiones, empiezan los problemas y no nos damos cuenta que la fórmula perfecta, la fórmula de Dios es ir a nuestra recámara y decirle, Señor, yo no sé si esa persona dijo o no dijo, pero yo voy a empezar a orar por esta situación antes de confrontarla. Dale un aplauso fuerte a Jesús. ¿Cuántos problemas, iglesia, nos evitaríamos si tuviéramos la actitud de estos discípulos que no confrontaron la situación, primero fueron a orar? ¿Cuántos problemas en nuestra familia se resolverían si nosotros buscáramos primeramente la dirección de Dios antes de buscar nuestra propia fórmula de hacer? Hermanos, tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios. El cristianismo es sencillo. Si usted vive de rodillas, hermano, usted va a tener éxito en todo lo que usted hace. La primera iglesia entendía que la fórmula de edificar una iglesia, de levantar una iglesia, de sanar una iglesia de los problemas que había, era ¿qué? Dándole prioridad primeramente ¿qué? A la oración. Y yo les hablo a los líderes que están en este lugar. Si usted es parte de un departamento y de pronto están empezando a suceder cosas en ese departamento, usted no tiene que ir antes de venir, de llamar a todo el mundo y empezar a regañar. Usted tiene que ir a orar. Porque usted no crea que usted la va a tener fácil. Muchachos de música, los muchachos de redes sociales, los que trabajan aquí, las cosas se van a poner difíciles. Y lo peor que podemos hacer es llevarlo a la carne. Es resolver los problemas en la carne. Tenemos que buscar a Dios, ¿en qué? En oración. Miren lo que hicieron esta gente. Dice, ¿sabes qué? Vamos a encargar a otros que se tomen el tiempo de hacer las cosas que corresponden a lo natural. Pero nosotros los líderes, nosotros los padres de familia, nosotros los esposos, nosotros los que estamos llevando, liderando, ya sea una empresa, una familia, una casa, nosotros nos vamos a tomar la prioridad en la oración y en la palabra. Yo no tengo tiempo para discusiones. Yo no tengo tiempo para decir quién habló, quién no habló. No tengo tiempo para eso. Si usted viene con una queja a decírmela a mí, yo le digo, hermano, vamos aquí al altar. Venga, vamos a orar por esta persona y luego vamos y la confrontamos. Pero si no quieres orar, si no quieres buscar a Dios, eso me da a entender a mí que tú lo quieres hacer a tu propia forma. Y hermanos, y a nuestra propia forma no lo podemos hacer. Tú no puedes llevar una casa en tu propia forma. Tú vas a necesitar la sabiduría de Dios. Y solamente la podemos encontrar en oración. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Hermanos, en esta iglesia debemos reforzar la oración más que nunca. Amado hermano, usted, si hay problemas en su casa, usted debe reformar, debe restaurar, debe reforzar la oración en su casa. No es tiempo para usted ir a contarle a una vieja chismosa los problemas de su casa. Usted no tiene que contarle sus problemas matrimoniales a esa amiga que está en su trabajo tratando de saber la vida de todo el mundo. Usted tiene que ir a buscar a Dios en oración. Y por esa razón le dije que nosotros somos una iglesia de la palabra que no viene a emocionar a nadie. Porque yo puedo venir a decirle 4 gritos para que usted diga, ¿sabe qué? Usted va a vencer al diablo. Pero si usted no va y ora, hermanos, nada va a pasar. Los 4 gritos se van a terminar y usted va a seguir con el mismo problema. Porque todo problema en lo natural tiene un trasfondo espiritual. Dígale que está a tu lado, todo problema natural en tu vida tiene un trasfondo espiritual. Yo no sé, pero yo amo a Dios. Y yo no tengo tiempo para perder en tonterías, en pleitos, en discusiones, porque yo sé quién es mi verdadero enemigo.
Tu enemigo no es el que está a tu lado, hermano. Tu enemigo no es tu papá, no es tu mamá, no es tu hermano, no es tu abuela, no es tu amigo. Tu enemigo es el mismo infierno, el mismo diablo que se ha levantado contra nosotros. Y por eso tenemos que identificar cuál es nuestro verdadero enemigo. Y saber que las cosas espirituales se resuelven en la oración. Miren lo que sigue diciendo. En el versículo 4, no sé si me lo ponen ahí. Dice, esta decisión agradó a todos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia. Una de las cosas que debemos saber es que cuando usted dispone su vida a la oración, eso le agrada a Dios. Le agrada al Señor. Cuando una persona refuerza su vida de oración. Cuando una persona refuerza su vida de la palabra. Y dice que agradó la propuesta no solamente a Dios, sino que también a la multitud. Y empezaron a hacer cambios, empezaron a hacer ajustes. Y una de las cosas que podemos ver en el versículo 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Pero miren, después de todo esto, miren lo que pasó en el versículo 7. Luego que ellos buscaron a Dios en oración, luego que decidieron tomar personas para que hicieran el trabajo, dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía? Dígalo conmigo, ¿qué crecía? La palabra del Señor. ¿Y el número de qué? De los discípulos se multiplicaba, ¿qué? Grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Después que los discípulos empezaron a orar, después que los discípulos tomaron como prioridad la palabra y delegaron a personas para que trabajaran en el día a día, empezó un crecimiento que aún los líderes espirituales de ese tiempo empezaron a ¿qué? A convertirse. Entonces, ¿usted sabe cuál es la razón por la cual nosotros no vemos conversiones en gran multitud hoy en día? No es porque el Espíritu Santo no esté en este lugar, sino es porque todos los problemas que ocurren en la iglesia detienen el crecimiento de la iglesia. Usted ve iglesias que van a Colombia a buscar un avivamiento. Usted ve que van personas a otro lugar a aprender cómo se hace crecer una iglesia. Pero cuando llegan con todo ese plan de crecimiento, llegan a su iglesia, no toman ni siquiera media hora para dedicarle a la oración. Miren lo que hizo crecer una iglesia. A mí me enseñaron que la fórmula de hacer crecer una iglesia era que usted después de las 24 horas, cuando alguien llegaba nuevo, usted tenía que llamarlo. A mí me enseñaron que tenía que pasar por un seminario teológico por unos meses, luego tenía que llevarlo a un encuentro, un posencuentro, para después un renuevo y un montón de cosas para que esa persona no saliera del lugar y que la iglesia empezara a crecer. Pero nunca me enseñaron la verdadera fórmula de hacer crecer una iglesia. ¿Usted quiere que su familia vaya creciendo en prosperidad, en avance? Ahí está. Dedique tiempo en la oración. Dedique tiempo en la palabra. Nosotros en esta iglesia queremos crecer mucho más de lo que estamos aquí y que ninguna silla quede vacía. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hizo la primera iglesia. Tomar como prioridad la oración y la palabra. Hoy en la iglesia de Jesús, la gente tiene como prioridad los eventos grandes, donde llega un artista famoso y empieza a cantar una adoración, una alabanza. Tengo que traer a Marcos Witt, tengo que traer al otro. Está bien por los hermanos, pero eso no tiene nada que ver con una iglesia que va creciendo. Porque Marcos Witt llega cualquiera de esos cantantes, canta, adora al Señor, pero cuando él se va, los problemas que están en la iglesia siguen continuando. Las envidias, los celos, todos los problemas siguen continuando. Y entonces, ¿cómo una iglesia va a crecer así? ¿Ustedes creen que una iglesia va a crecer en murmuración? ¿Usted cree que Dios no va a confiar una multitud de personas a una iglesia que se está comiendo entre nosotros mismos? Hermano, eso no va a pasar. Por eso tenemos que empezar a cambiar. Diga conmigo, yo quiero cambiar.
Y yo no acepto la murmuración, los pleitos, las contiendas en mi vida. No podemos crecer. Hay tantos pleitos en nuestros hogares que se pudieran solucionar si nosotros no tomáramos el tiempo para orar. Le hago una pregunta a las parejas de matrimonios aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú te tomaste de la mano con tu esposa? Se arrodillaron y empezaron a orar por ese problema que no los dejaba en paz. Y si usted es como yo, varón, que me confieso aquí, yo pensaba que yo no tenía que orar con mi esposa. Yo me creía tan orgulloso que yo creía que mi esposa no tenía el nivel para orar conmigo. Hasta que un día el Señor me dijo, ¿qué te hace creer que ya tú llegaste? Y si ella no sabe orar es porque tú no la has enseñado. ¿Cuántos de nuestros padres tuviéramos resuelto el problema con nuestros hijos si nosotros le enseñáramos a buscar a Dios en oración? Pero no, la oración la dejamos para los tiempos antiguos. Una de las últimas palabras de este hombre de Dios, el evangelista que falleció hace algunos días, que le dijo a la iglesia, volvamos nuevamente a la oración, a las rodillas y a abrir nuestra Biblia y a buscar a Dios. Pero ¿cuál es la fórmula hoy en día? Hoy conocemos más de todos los predicadores de YouTube que de todos los predicadores de la palabra del Señor. Y andamos con un revolú en la cabeza porque tal fulano dijo, tan mengano dijo, y cuando llegamos aquí andamos confundidos. ¿Pero por qué? Porque no queremos ir a la palabra de Dios. No queremos ir a buscar a Dios en oración. Hermanos, esta iglesia necesita volver a reforzar su vida de oración para el tiempo que viene. No podemos pensar que lo podemos hacer sin oración. Necesitamos la oración y la palabra más que nunca. Más que nunca. Dígale al que está a tu lado, yo quiero que esta iglesia crezca, pero necesitamos la oración. Mira lo que sigue diciendo el versículo 7. Gracias, Jesús. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Poner la oración y la palabra harán que venga un crecimiento a nuestra vida, iglesia y familia. Y este crecimiento empezó a ser manifiesto entre todos los demás pueblos. Cuando vemos Hechos 9, capítulo 9, el versículo 31, miren lo que decían de esta iglesia. Que esto puede ser lo que pueden decir de nosotros si tomamos como prioridad estos puntos que estamos predicando en la tarde de hoy. Dice, y entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz por toda Judea y Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando ¿en qué? En el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Me encanta cómo empieza diciendo, entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz. No había pleito, no había contienda, había paz. ¿Usted sabe cómo nosotros vamos a ganar a nuestros familiares que no conocen al Señor? Cuando empiecen a ver la paz de Dios en tu cara. Si ellos saben que en tu casa se estiran la paila y hay problemas todos los días, ¿ustedes creen que alguien quiere conocer al Jesús que tú estás predicando? Entonces somos responsables, dice la Biblia que somos portadores de la paz de Dios. Puede ser que no tengamos la economía como otros la tengan. Y preocúpese, hermano, más que cualquier cosa material, que en su casa lo que exista sea la paz de Dios. Porque ¿de qué le sirve usted tener todas las cosas bonitas que cualquiera quisiera tener? Y no está mal que usted la tenga, pero que no haya paz en su casa. Que usted se sienta a comer con su esposa y uno está en el celular y el otro está haciendo otra cosa. Y que no hay paz. Que solamente hay paz cuando vienen a la iglesia porque tienen que ¿qué? Demostrarle al mundo, a la familia de la iglesia que ustedes están bien y de que no hay ningún problema. ¿Qué pasaría si la paz de Dios brillara en los corazones de cada uno de nosotros?
Que no tuviera que estar un líder para que usted sepa que usted ama a su hermano. Usted no se atrevería a decir algo mal de mi hermana. ¿Por qué? Porque usted quiere guardar, ¿qué? La paz de Dios en su corazón. Va a llegar un momento que cuando usted empieza a tener la paz en su corazón, la gente, cuando usted se sube al bus o al taxi, la gente va a decir, hay algo diferente en tu rostro. Puede ser que no luzcas con una ropa fina, pero hay algo que yo quisiera tener, hay algo de ti, hay algo en ti diferente. Y que ese algo en ti sea la paz de Dios. Yo recuerdo que cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, desde pequeño, algo que yo podía ver en el pastor, que fue el que nos formó desde muy pequeño, era que cuando yo me acercaba a él y lo miraba, había algo diferente en la vida de ese hombre. Qué triste es llegar donde un líder, donde un pastor, y que ese líder siempre esté amargado y esté bravo. Y que en vez de ser un hombre que cuando te abrace, tú sepas que algo diferente impartió en tu vida. Porque ese líder acaba de pasar tiempo ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Pero cuando yo veo a líderes de comité molestos, incómodos, siempre hay una braveza en su corazón. Yo digo, este hombre no tiene vida de oración. Porque cuando tú tienes vida de oración, lo primero que se va a reflejar es la paz de Dios. Dale un aplauso a Jesús fuerte. Es la paz de Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No como qué, como el mundo la da. Hermanos, que seamos una iglesia donde la paz de Dios sea el reflejo. No queremos que sea una iglesia donde todo el mundo diga de nosotros, Costa Verde. Ellos son muy bonitos, la iglesia por fuera está muy lindo, pero entre ellos se andan matando. Siempre esa gente anda amargada. Siempre esa gente anda brava. Cuando estaban en la iglesia pequeña se amaban, pero cuando llegaron a la iglesia grande, todo el mundo se estaba peleando para ver quién tenía una posición y quién no. Hermanos, que no hablen así de nosotros. Que digan, ¿sabes qué? Ese lugar es bonito y todo, pero lo más lindo de ese lugar es que cada persona de ese lugar está siendo cambiada y transformada por el poder de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, iglesia. Toda iglesia de Jesús debe andar en paz. Toda iglesia de Jesús debe andar en amor. Dios estableció en su iglesia ciertos órdenes. Y con esto quiero ir terminando. Hermanos, y en el momento que nosotros rompemos con el orden establecido por Dios, es donde vienen los problemas, es donde vienen las dificultades, donde vienen las circunstancias. Nosotros tenemos que entender que en la iglesia de Jesús, Él mismo la está edificando. Y dice la Biblia que Él constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros ¿qué? Evangelistas, a otros maestros y a otros ¿qué? Pastores. ¿Para qué? Para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. En el momento que nosotros violamos o irrumpimos el orden de Dios, es donde viene el desorden a un lugar. Usted debe, como iglesia, como cuerpo de Cristo, usted debe de respetar el orden establecido en la casa de Dios. En el momento que usted en su casa viola el orden establecido por Dios, es donde viene ¿qué? El desorden, donde viene el caos. Cuando la mujer quiere gobernar a su marido, el caos llega a la casa. Porque, hermana, usted no fue diseñada para gobernar a su esposo. Pero cuando el hombre le deja la responsabilidad a su esposa, que no le corresponde de llevar y de edificar su casa, tanto espiritualmente como materialmente, el desorden entra, el caos entra a la familia. Por eso nosotros no podemos violar los principios. Muchos de nosotros caemos en el error porque nos hemos sido criados en una cultura donde nos ha enseñado ¿a qué? A violar los principios, a violar el orden establecido. Usted llega a la escuela, algo que yo puedo rescatar de las escuelas que he ido en el interior del país, es que cuando uno entra, cualquier persona entra al aula, todos los jóvenes se levantan. ¿Por qué? Porque es el orden que se le está enseñando. Pero en la iglesia, en la escuela de aquí de la capital, eso se ha perdido. Usted ve que mi papá me decía, ay de ti que tú le faltaras el respeto a uno de tus profesores.
porque Él es la autoridad en ese lugar. Satanás ha sido muy sutil de ir fragmentando, trayendo un desorden en la sociedad. ¿Para qué? Para que ese desorden pueda también afectar la iglesia de Dios. Y así no permitir que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros. Usted no puede pensar que su casa va a ser edificada por el Señor cuando usted doblega el orden, el principio que hay en su hogar. En esta iglesia hay un ¿qué? Hay un apóstol. En esta iglesia hay pastores al cual se le debe ¿qué? Un respeto. A mí me da mucho dolor con la iglesia de hoy en día. Porque a mí me enseñaron desde muy pequeño que por más que yo no estuviera de acuerdo con el pastor de la iglesia, con el líder de la iglesia, con el líder del parqueadero, que ni se me ocurriera levantar mi boca para acusar al líder. Me enseñaron que al líder, al liderazgo, a la autoridad impuesta por Dios, se le tenía que guardar un ¿qué? Un respeto. No que vamos a idolatrar a ningún hombre, pero sí lo vamos a respetar. A mí me da dolor cuando muchas personas, porque no conocen a nuestro pastor, a nuestro padre espiritual, hablan tan despectivo de nuestro padre. Y yo digo, qué dolor, qué tristeza que la iglesia no aprenda a respetar a las autoridades que han sido impuestas por Dios. Hermanos, yo sé que hay personas en el pastorado, en el liderazgo, abusando de su posición. Pero no importa. Dejen lo que ellos tienen que darle cuenta a Dios. Pero usted procure guardar un respeto a las personas que Dios ha puesto. Al presidente usted tiene que guardarle un respeto. A las autoridades en la calle usted debe guardarle un respeto. ¿Por qué? Porque ese es el orden de Dios. Así Dios lo estableció. Entonces cuando nosotros violamos los principios, ¿qué ocurre? Entra el desorden a la casa de Dios. Entra el desorden en los comités, en los grupos. Porque no me gusta el líder que está. Porque yo creo que lo puedo hacer mejor. Porque no me gusta que el que está en el parqueadero me llama la atención. Hermanos, ese es el orden establecido en la casa de Dios. Y hay que ¿qué? Respetarlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque esta iglesia, por saber estos principios, era una iglesia que estaba creciendo. Era una iglesia que estaba avanzando. Era una iglesia donde más personas estaban viendo que algo estaba sucediendo y se añadían para ser salvos. Yo les soy sincero, en esta iglesia no hay muchos problemas tan difíciles. Pero sé que la razón por la cual Dios nos está hablando esta noche es para ir aprendiendo ciertos principios que nos van a ayudar para el crecimiento que viene para esta iglesia. Hermanos, nosotros vamos a crecer de una forma que usted ni se lo imagina. Pero a medida que nosotros pongamos estos principios prácticos. Por eso si usted vino buscando una palabra que lo hiciera saltar, lo hiciera... Hoy no fue esa noche. Venga otra noche y quizás de pronto usted tendrá una palabra que le pueda hacer saltar. Pero hoy usted va a aprender principios de la palabra de Dios. El deseo de Dios es que seamos edificados. Dios estableció un orden en la iglesia para la edificación de su cuerpo. En el momento que no respetamos ni honramos el orden establecido por Dios, es donde viene el caos a la iglesia. Es donde el proceso de Dios y la edificación se detienen por causa de no respetar los principios que hay establecidos en la iglesia. Y miren lo que dice y sigue diciendo en este versículo, póngamelo ahí. Para que ustedes vean el complemento esencial de toda iglesia que está en crecimiento, de toda familia que está en crecimiento. Dice, el último versículo que leímos, ya se lo busco aquí. Gracias, Jesús. Nada. El 31 dice, y entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Cuando yo veo que todos estos problemas suceden en la iglesia, me doy cuenta que este complemento que acabamos de ver ahí se está perdiendo en una vida o en una iglesia. Hermanos, no podemos llamarnos engaño. La iglesia del Señor ha perdido el temor al Señor. Cuando usted ve pecados en la iglesia que tú dices, wow, y eso es en una iglesia, uno tiene que darse cuenta que el temor de Dios se ha ido.
Algo que usted no debe permitirse en su vida con Dios es que el temor de Dios se vaya. Porque si el temor de Dios se va de la vida de un hombre, de una mujer que conoce a Dios, es capaz de hacer cualquier cosa vergonzosa que pueda dañar por completo su vida. Cuando el temor de Dios se va en los altares, los pastores se atreven a hacer cualquier locura. Cuando el temor de Dios se va en un hombre, en un esposo, es capaz de hacer cualquier cosa, de engañar a su esposa, de engañar a sus hijos. El temor al Señor es la herramienta de Dios para nosotros santificarnos. Si nosotros perdemos la herramienta de Dios, que es el temor al Señor, hermanos, nunca vamos a poder estar santificados. Y sin santidad nadie, ¿qué? Verá al Señor. Así que el temor del Señor todos lo necesitamos diariamente, minuto a minuto, y más en una sociedad que ha perdido el temor, que ha perdido los principios, los valores, y que la misma sociedad te empuja a violar los principios de Dios, a ir en contra del temor del Señor. Usted entra a un empleo y empieza a hablar con su amiga le incita a que vaya y engañe a su esposo. Y más si es un esposo que no responde como ella cree que debería responder. Usted va a un empleo y los empleos muchas veces te incitan, hasta el mismo jefe, para que tú seas un corrupto y para que tú hagas algo que no tienes que ir. Es ir en contra de tus principios y tu moral. Y tú, por temor a perder tu trabajo, eres capaz de muchas veces hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Dígame que no es necesario el temor de Dios hoy en día. El temor de Dios es esa alarma que te va a decir, ¿sabes qué? Ten cuidado que lo que está chateando a esta hora no es correcto, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. ¿Cuántos hombres hoy en día, por perder el temor al Señor, están conversando cosas en sus celulares con mujeres que no son sus esposas? Igual mujeres. ¿Por qué? Porque el temor de Dios se ha ido, ¿qué? De la casa de Dios. ¿Cuántos pastores hoy en día agarran y violan la iglesia pidiendo 2, 3, 4 ofrendas porque el temor, ¿qué? Se ha ido. Cuando el temor de Dios se va en una casa, el jovencito que fue criado en principio se atreve a acostarse con cualquier mujer porque el temor de Dios, ¿qué? Se fue. Porque el temor de Dios se ha ido. Y da mucho dolor, hermano, que con esta palabra que se nos está predicando en este lugar, todavía han pasado 1, 2, 3, 4, 5 años y tú ves personas que caen en unas cosas que tú dices, ¿dónde está el temor de Dios en esa persona? Y lo más triste es que jugamos con la gracia de Dios. Jugamos con la gracia de Dios. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que caiga una enfermedad o que caiga una muerte para poder nosotros reaccionar y darnos cuenta que el temor de Dios hay que respetarlo, que tenemos un Dios celoso, que tenemos un Dios que nos ama, pero que también ese Dios que nos ama es un Dios consumidor? Hermanos, viene un juicio para el país, para el mundo, para Panamá, para Latinoamérica, pero ese juicio va a empezar por la casa de Dios. Y hermanos, necesitamos que el temor de Dios vuelva a nuestro corazón. Si hay algo que yo quiero hoy, por lo menos poder edificarle la vida a alguien, es que alguien en este lugar, que de pronto su temor al Señor ha ido menguando, pueda decirle, Señor, yo no salgo de este lugar sin antes arrepentirme y pedirte perdón. ¿Por qué? Porque yo no quiero seguir igual. Da mucho dolor que la gente tenga que pasar, ser avergonzados para poder pedirle perdón al Señor. Y mi papá me dice algo, nuestro padre Naúl Rosario me dice algo: yo prefiero que alguien me cuente su tentación a que me cuente su pecado, porque ya yo no puedo hacer nada por él. Hermano, necesitamos que el temor de Dios vuelva a la casa. Necesitamos que el temor de Dios vuelva cuando tú estés solo y que nadie te ve. Que el Señor traiga convicción de pecado. Porque no podemos engañarnos, hermanos. Esta iglesia iba creciendo, ¿pero por qué? Porque tenía el complemento
del temor a Dios, el respeto, la honra. Tenemos que volver a buscar los principios, decir, Señor, yo te respeto, yo respeto tu casa. Este altar es santo. ¿Cómo es posible que hay personas que llegan sin antes examinar su vida y tocar lo que es de Dios? Hermanos, esto no es juego. Esto no es juego. Que todo lo oculto es vergonzoso en nuestras vidas, porque cada uno tiene su área, hermano. Cada uno está lidiando con algo. Pero necesitamos que el temor de Dios venga a nuestras vidas. Que el temor de Dios venga a nuestras vidas. Hoy el Señor nos dice, iglesia, si queremos seguir creciendo, el temor de Dios tiene que estar en nosotros. Que tengamos temor cuando hablamos de alguien. Tenga cuidado de lo que usted sale de su boca. Si usted no entiende la forma en cómo aquí se está ministrando, hermano, no abra su boca. No abra su boca contra su hermano. Y si usted está molesta con su hermano, molesto con su hermano, antes de usted fallarle a Dios, vaya y acérquese a la persona. Mira, esto no me gusta, esto no me agrada, pero te lo digo a ti en tu cara para no tener que ir a murmurarle a otra persona. Mi mamá me decía algo, hijo, yo prefiero que tú me digas el error que cometiste a que vengan otros y me digan lo que tú hiciste. Porque ahí me va a dar más rabia. Hermanos, necesitamos que el temor de Dios vuelva a la casa. Intercesores que están aquí, conversamos ese día. Necesitamos orar para que todo lo que esté oculto y vergonzoso en este lugar, que no esté impidiendo que esta iglesia crezca, salga a la luz, porque queremos crecer. Queremos crecer. Y hermanos, predicar este mensaje no es fácil. Yo soy el primero que hoy estuve en mi casa reflexionando punto por punto, punto por punto, punto por punto en mi vida, porque yo no quiero ser hallado inútil para el trabajo de Dios. Si el hombre de Dios se santifica, si el hombre de Dios ora, si el hombre de Dios se guarda a vivir en integridad, yo tengo que hacer lo mismo. Yo no puedo creer y criticar lo que está haciendo un abogado, lo que está haciendo un presidente robándose, cuando yo le estoy robando a Dios. Yo no lo puedo hacer. No tendría moral para hacerlo. Por eso necesitamos que el temor de Dios vuelva ¿a qué? A la casa de Dios. Yo puedo agarrar a un joven y verlo allá afuera en fornicación y en adulterio y decirle que eso está mal. Pero yo también tengo que decirle al joven que viene aquí a la iglesia, que adora al Señor, que sirve al Señor, que está en Jóvenes en Fuego, y tengo que decirle cuidado con la fornicación, cuidado con la pornografía, cuidado con la masturbación. Y no voy a tolerar que nadie en un momento dado se descubra algo y se nos esté engañando, que siga trabajando, porque va a dañar su vida y va a impedir que la obra de Dios siga continuando. Jóvenes que están aquí, jóvenes que están aquí, jóvenes, ustedes pueden vivir en santidad. Pero si usted no tiene el temor de Dios, usted cree que usted va a engañar a todo el mundo. El único que se engaña es usted mismo. Porque tarde que temprano, en una atmósfera como esta, la verdad va a salir a la luz. Y no va a salir para avergonzarlos. Porque la intención de esta casa no es avergonzar a nadie. Si alguien peca, si alguien falla, lo vamos a restaurar. Pero no podemos creer que podemos engañar a todo el mundo. Porque el único que está siendo engañado eres tú, y estás engañando al Espíritu Santo. Esa iglesia, ¿por qué andaban en el temor del Señor? Porque si ustedes recuerdan, una vez Ananías y Zafira llegaron delante de Pedro y le dijeron a Pedro una mentira. Y en ese mismo momento, ¿qué ocurrió? Cayeron muertos. Hay mucha muerte espiritual en la casa de Dios. De gente que tú ves que están como en un letargo espiritual. Que no pueden orar. ¿Por qué razón? Porque han violado el temor a Dios. Porque creen que el Señor no va a hacer nada. Hermanos, hoy es un día para arrepentirnos. Hoy es un día para que, si usted no tiene que sentir nada para usted pedirle perdón a Dios. Hay una palabra que se ha salido de los púlpitos. Es la palabra constriñe. Cuando tú sientes que algo, tú dices, Señor, yo le fallé, yo te fallé, estoy contristado, he contristado al Espíritu Santo, he hecho el pecado. Y tú corres delante de la presencia de Dios y tú le dices, Señor, perdóname. Eso tiene que volver a la casa de Dios.
Yo quisiera que usted se ponga de pie. Hay palabras que vienen a emocionarnos, pero hay una palabra que vienen a darnos carácter. Y necesitamos carácter. Si usted sabe que usted está en algo que no está bien delante de Dios, si usted sabe que el temor de Dios en su vida se ha ido, mire lo que le voy a decir. Yo no soy profeta, pero soy un hombre de Dios. Si usted sabe que usted está en pecado, hoy es la oportunidad que Dios te da antes de que pases por la vergüenza. Hay personas que hoy tienen que decirle un ultimátum a áreas en su vida que no pueden seguir permitiendo. Porque si continúan en eso, Dios lo va a permitir que la vergüenza llegue a su vida. Cierre sus ojos allí. Empieza a examinarse allí donde está. Empieza a examinar su vida. Empieza a examinar su vida. Empieza a examinar su vida. Todos debemos examinarnos en esta hora. ¿Cómo está el nivel del temor de Dios en tu vida? ¿Puedes mentir y nada pasa? ¿Puedes estar engañando a tu esposo o a tu esposa y nada pasa? Espíritu Santo, he predicado tu palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas tu parte. Empieza a tratar con nuestros corazones. Que el temor de Dios venga a la casa, Señor. Que el temor de Dios venga a la casa. Que el temor de Dios venga a la casa. Que el temor de Dios venga a la casa. Que el temor de Dios venga a la casa, venga a los corazones, venga a las vidas, venga a los matrimonios, que el temor de Dios venga. Señor, queremos que el temor de Dios venga. Que el temor de Dios venga, Señor. Que el temor de Dios venga. Necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Necesitamos tu temor, Señor. Ese temor reverente. Ese temor reverente. Y si hay alguien en este lugar que es apartado del Señor, que hoy llegó a este lugar buscando reconciliarse con Dios, yo quiero que levante tus manos. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí que quiere reconciliarse con Dios? Ven, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien aquí que reconoce que ya no puede seguir igual? Que necesita de rendirse al Señor. Hoy es el día. Ahí está el altar de Dios. Ahí está el altar de Dios. Aquí está el altar abierto. Aquí está el altar abierto. Aquí está el altar abierto. Aquí está el altar abierto, hermano. Hasta ahí está el altar abierto. Hoy es el día de salvación. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra. Que la reconciliación venga. ¿Habrá alguien aquí que quiera reconciliarse con Dios? Y quiera decirle, Señor, basta ya. Basta de ya viviendo una vida doble, una vida sin pecado. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día, mi hermano. Hoy es el día. No podemos vivir igual. Necesitamos buscar a Dios. Padre, en esta hora yo oro por este hombre, Señor. Yo oro por este hombre, Señor. Yo oro por la vida de este hombre, Señor. Padre Celestial, en esta hora tú traes convicción. Tú estás trayendo convicción, oh Dios. Señor, oh Dios, dice tu palabra que tú no desprecias un corazón contrito y humillado, Señor, oh Dios. Padre Celestial, que reconoce, Padre Celestial, que está separado de ti. Señor, en esta hora, Señor, oh Dios, Padre Celestial, tú lo recibes en esta hora. Tú lo perdonas en esta hora, Padre. Señor, oh Dios, tú lo limpias con tu sangre. Limpia a este hombre con tu sangre, Señor, oh Dios. Que tu sangre sea limpiando, Señor, oh Dios, toda ligadura de impiedad, todo compromiso con el mundo. Señor, en esta hora, Padre, Señor,
Señor, oh Dios, Él es libre, Él es limpio por la sangre, Él es limpio por la sangre, Señor, oh Dios. Padre celestial, en esta hora, todo aquel que reconoce, Señor, oh Dios, que ha pecado, Señor, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Padre celestial, en esta hora, tú traes, Padre celestial, una limpieza en la vida de este hombre, un antes y un después en la vida de él, un antes y un después, Señor, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, oh, te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús. Levante su mano ahí donde está, levante su mano ahí donde está, levante su mano ahí donde está, levante su mano. Que la santidad de Dios venga a la casa, que la santidad de Dios venga a la casa, que la santidad de Dios venga a la casa. Y voy a hacer un llamado en esta hora, un llamado a todos los que sirven en esta iglesia, todos los que sirven desde el más chico hasta el más grande. Vengan adelante, vengan, un altar aquí, vengan al altar. Todos los que sirven desde el aseo al parqueadero en esta hora, necesitamos arrepentirnos en esta hora. Necesitamos que la santidad venga, que la santidad venga. Si usted ha hablado algo mal de alguien, si usted ha hecho algo que contrista el Espíritu Santo, empieza a pedirle perdón en esta hora, empieza a pedirle perdón en esta hora. Padre, en esta hora, los líderes, Señor, de esta casa, los que tenemos la responsabilidad de esta casa, Señor, oh Dios, buscamos la santidad, Señor, en esta hora, Padre, nos arrepentimos de cualquier cosa que hayamos hablado en contra, Señor, oh Dios, de tu obra, Padre, en esta hora, que todo pecado oculto, Señor, oh Dios, que ha contristado, Señor, oh Dios, la casa, ha contristado el crecimiento de esta iglesia, Señor, en esta hora, Padre celestial, oh Dios, dale, en esta hora nos arrepentimos, Señor, oh Dios, nos arrepentimos de tu presencia. Señor, perdónanos, Señor, en esta hora. Perdónanos, Señor, oh Dios. Sana esta iglesia, Señor, oh Dios. Sana esta iglesia, Padre. Sana, Dios, Padre celestial, oh Dios, transforma, Padre, en esta hora. Yo te lo pido, Espíritu Santo, convicción en esta hora, para lo grande que viene, 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 Señor, oh Dios, que la santidad venga, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, Espíritu Santo, venga la santidad a la casa, venga la santidad a la casa, venga la santidad, oh Dios, para servir las mesas, Señor, en esta hora. Santidad en el hogar, santidad en la familia, Señor, oh Dios, te lo pido en esta hora. Limpia en esta hora, te lo pedimos, Espíritu Santo, limpia en esta hora. Padre, en esta hora, santifica en esta hora, santifica, Dios, queremos santificarnos, Señor, en esta hora, para la obra del ministerio. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos, Señor, en esta hora. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Santidad conviene a la casa. Dile, Señor, no vengo a humillarme, vengo a buscar tu rostro. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hoy nos arrepentimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Esta hora, levanta, Padre Celestial, que la santidad de Dios corra sobre él, Dios. Señor, para levantar un altar de tu adoración íntegro, Señor. Padre, que sea el primero orando, que sea primero buscando a Dios, que sea primero, Señor, en esta hora, Padre. Yo te lo pido, Señor Dios. Te lo pedimos, Señor, en esta hora. Te adoramos, Jesús. Sana esta iglesia. Sana esta iglesia. Limpia esta iglesia, Señor, en esta hora. De toda raíz de amargura, de todo odio, de todo celo, de todo resentimiento, de todo pecado de adulterio, todo pecado de fornicación, todo pecado de mentira, de orgullo. Señor, oh Dios, sana esta casa, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos. Señor, y en esta hora, tu sangre preciosa limpia nuestros corazones, limpia nuestras vidas. Señor, para ser de edificación, para seguir creciendo, Dios. Tu gracia, Padre. Yo te doy gracias, Jesús.